Me voy a acercar a esa hermosura que tenemos enfrente y les voy a contar de qué se trata. Bueno, acá me acerqué a este hermoso frutal nativo. Se trata de la ubaya, cuyo nombre científico es Eugenia piriformis. La ubaya es un árbol frutal nativo ornamental de flores perfumadas, melífero, medicinal y que nos regala un exquisito fruto. Para el que no conoce la ubaya, le pido que se quede hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar varios videitos muy interesantes acerca de este frutal nativo. Tenemos un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la ubaya. Tenemos también la prueba de sabor del fruto, que es exquisito, se los recomiendo. Y también tenemos el momento de la floración, que es muy linda, muy tupida y muy fragante. Ahora voy a pasar a contarles algunos detalles importantes para tener en cuenta sobre la ubaya y luego les voy a mostrar un poquito más de cerca el arbolito. La ubaya tiene grandes beneficios para la salud. A este árbol frutal nativo se lo viene utilizando desde tiempos ancestrales por la comunidad guaraní y otros pueblos originarios. Ellos utilizan a este árbol frutal nativo en su totalidad: hojas, corteza, madera y frutos. Quédense que al finalizar este video les voy a dejar el video hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la ubaya. La ubaya es melífera. En época de floración vamos a ver sobrevolando sobre la ubaya una buena cantidad de polinizadores, lo cual viene muy bien para la ubaya, pero además para las otras plantas comestibles que tenemos alrededor. Eso es muy bueno para una huerta de plantas comestibles, que haya mucha cantidad de polinizadores, y la ubaya los atrae. El momento de la floración de la ubaya es un placer para todos los sentidos, ya que generalmente lo hace de forma tupida, nos regala varias flores y son flores perfumadas, lo que hace que sea un festival de aromas increíble pasar por al lado de la ubaya. Además tiene otro lindo regalito, y es que generalmente florece 2 veces. ¿Y por qué florece 2 veces? En un intervalo de tiempo muy corto. Bueno, ahora les voy a mostrar mediante un dibujo para que se entienda bien un dato muy curioso de la floración de la ubaya. Bueno, hice un dibujo para que se entienda bien cómo es el proceso de floración de la ubaya, el cual es muy particular, muy curioso. Miren, generalmente nos regala la ubaya un ramillete con 3 pimpollos. Esos son los 3 pimpollos que están muy cerquita el uno del otro. Esta flechita la hice porque el pimpollo del medio va a ser el primero en convertirse en flor. Luego, al mes, mes y medio más o menos, estos 2 pimpollos del costado se convertirán en flor. Por lo cual, si con la primer floración tenemos 100 flores, en la segunda floración, al mes, mes y medio, vamos a tener 200 flores, ya que estos pimpollos van a multiplicar la cantidad de flores. Es muy curioso porque a veces hay una primera floración muy tupida y ya sabemos que la segunda va a ser el doble. Y para hablar del fruto de la ubaya me voy a extender un poquito, ya que me encanta el fruto de este arbolito nativo. Les cuento que de aspecto es bastante parecido a un damasco, como para que se den cuenta y más o menos los oriente cómo es de forma. Y algo que me gusta mucho y que disfruto cada año es el aroma de la piel de un fruto de ubaya bien maduro. Podría comparar al aroma más o menos parecido de un mango. La piel de un fruto bien maduro de ubaya tiene aroma a fruto tropical. Luego la pulpa es de consistencia jugosa y de sabor ácido dulce. Y si me preguntan el sabor, podría decir que es una mezcla entre damasco, durazno y mango. Tiene un sabor único, original, en una sola fruta. Increíble, exquisita. Estas son las hojas de la ubaya, las cuales tienen grandes beneficios para la salud. En este momento, al arbolito frutal lo tenemos con hojas, pero no con tantas como sí lo va a hacer en plena temporada de primavera. Ahora la planta se está preparando y luego en un tiempo va a empezar a rebrotar con hojitas nuevas. Estas hojitas, muchas se van a caer
y vendrán hojas nuevas. Bueno, como les conté recién, la ubaya en este momento no está llena de hojas, no está con mucho verde, pero bueno, luego más adelante se va a llenar de hojitas nuevas, los cuales lo van a hacer muy lindo el arbolito. Les cuento algo que a veces hay gente que se confunde, la ubaya con el ubajay, y debido a un tema de pronunciación del guaraní, suele confundirse y son dos frutales, si bien tienen algunas similitudes, son diferentes, tienen diferencias. Esta es la ubaya. Y acá tenemos el ubajay, que cuando se pronuncia en guaraní, las dos son medias parecidas y hace confundir. Hay gente inclusive que me ha escrito de lugares, de zonas guaraníes, y me han dicho que el ubajay y la ubaya era la misma fruta. No, un error ese. Son diferentes. La ubaya, con el tiempo he aprendido que tienen diferente floración y la frutificación es diferente. El fruto de la ubaya es, como les conté recién, de aspecto similar a un damasco, tamaño y aspecto muy parecido al damasco. En cuanto al ubajay, que frutificó por primera vez la última temporada, es mucho más grande el fruto, medio deformado a veces, tiene formas caprichosas, un fruto a otro, y el sabor, si bien tiene algunas similitudes, es diferente a la ubaya. Exquisitos los dos frutos. Yo al finalizar el video les voy a dejar la prueba del sabor del ubajay, que es este, que en guaraní lo pronuncian algo así como ibajay, y la ubaya que tenemos acá. Una vez publiqué y una señora me dijo que este arbolito era igual que aquel, y yo le dije, yo lo veo diferente. Aquel era mucho más grande y todavía nunca había florecido, y este, con un tamaño mucho más pequeño, ya había florecido y fructificado. Cuando el ubajay floreció, las flores ya eran diferentes a la ubaya. Yo la ubaya la conocía muy bien, la flor, pero el ubajay, si bien es perfumada la flor como la ubaya, es diferente, tiene diferencia la flor del ubajay. Es muy diferente. Hay gente que por ahí a lo lejos lo pueden confundir y todo, pero no, las flores son diferentes. Y después la frutificación es diferente, nada que ver. Después el sabor tiene algunas similitudes, pero no son iguales para nada. Son exquisitos los dos. Los dos son increíbles, los frutos del ubajay y la ubaya. Así que también quédense que al finalizar les dejo la prueba de sabor del ubajay para el que no lo conoce. Este año esperemos probar mucho más cantidad de frutos, porque bueno, la temporada pasada fue la primera frutificación y fueron 2 frutitos, con los cuales uno hice la prueba de sabor. Y la ubaya ya hace más años, 4 que vengo disfrutando de esta maravilla de fruta nativo. Así que bueno, espero que les haya gustado estos lindos datos de la ubaya, cuyo nombre científico es Eugenia piriformis, y es un arbolito frutal, como les dije, ornamental, medicinal, melífero, de flores perfumadas, y nos regala un exquisito fruto. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos, y no se olviden de activar todas las notificaciones a la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.